Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar otra vez con Andrea y Nacho. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, os vuelvo a presentar para que no os conozca, pero bueno, que siga mi canal, seguro que ya os conoce. Ujú. Andrea Chamorro, analista en Descifrando Guerra de África y Oriente Medio. ¿Qué tal estás? Muy bien, y tú encantada de estar aquí. Y bueno, Nacho Montes de Oca, que es periodista escritor. Y Acá hoy se nos ha unido también Carmen Rodríguez López, profesora del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal estás, Carmen? Muy bien, gracias por la invitación, Alberto. Y bueno, vamos a hablar sobre las elecciones de Turquía. Ya hablamos de la primera vuelta, ahora vamos a hablar de la segunda, donde ya salió elegido Erdogan. Y bueno, la primera pregunta es, si quieres que empiece Carmen, que es la invitada que nunca había venido al canal, ¿qué te ha parecido la victoria de Erdogan y qué ha llevado a que la haya logrado? Pues es verdad que en la primera vuelta partía como favorito el principal rival de la oposición, Kılıçdaroğlu. Sin embargo, bueno, pues después de ver los resultados de la primera vuelta, a pesar de que, es posible que sepan ya los que nos están viendo, hubo mucha polémica en cuanto al recuento de votos, pero aún así la victoria de Erdogan en la primera vuelta, aunque no suficiente para ganar la presidencia, pues ya parecía intuir, desde luego, que él iba a ganar de nuevo la presidencia, ¿no? Por tercera vez consecutiva. Los factores que influyen en este tema, desde luego, el carisma político de Erdogan se ha consolidado, ¿no? A lo largo de los años, desde su llegada al poder en 2002 y su seducción política. Luego, desde luego, también el control que ejerce en los medios de comunicación, casi el 90% de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, están en entornos progubernamentales. Hay que recordar también, pues, que el AKP, el partido de Erdogan, controla el aparato estatal y luego además tiene todo un establecimiento o red propia a lo largo de todo el territorio nacional, que le ha permitido conectar con diferentes capas de la población y crear redes clientelares que han sido un importante o han servido de importante apoyo social, sobre todo a las capas más desfavorecidas de la población. Hemos visto promesas de este tipo muy llamativas en la primera y la segunda vuelta. Erdogan, pues durante lo que fue la campaña electoral, condonó un mes de la factura del gas natural, subió el salario mínimo, prometió condonar el 25% de la factura del gas a los hogares turcos durante el próximo año. Y todo esto, desde luego, pues era una serie, ¿no? de impulsos económicos a unas capas de la población muy afectadas por la actual crisis económica, que sin duda contribuyó a crear la percepción de que si Erdogan se iba del gobierno podían perder esas ayudas sociales. Luego, un tercer punto, desde luego, es junto al control, la cooptación. Hemos visto cómo, si bien yo me refería al carisma político de Erdogan, eh, hemos visto cómo, sin embargo, su partido político ha perdido escaños en las últimas elecciones y en estas últimas 27 escaños más o menos respecto de las del 2018. Para compensar esa pérdida de escaños, el AKP, el partido de Erdogan, ha tenido que ampararse en otros partidos políticos de la extrema derecha, partido islamista como Yeniden Refah Partisi o el partido Hüdapar, al que se relaciona directamente con una organización terrorista muy conocida, con una fama muy siniestra durante los años 90 por haber cometido asesinatos y torturas. Pues bien, algunos de esos miembros de Hezbollah turco de los años 90, que no tienen nada que ver con el Hezbollah libanés, forman parte de este Hüdapar, de este partido con el que ha hecho esta coalición Erdogan. Y vemos cómo su discurso efectivamente se radicalizó enormemente en la campaña, muy polarizante, llamando a valores conservadores, anti-LGTBI, y luego además igualando a la oposición con terroristas, incluso mostrando, Erdogan mostró, y esto lo reconoció, vídeos falsos en los que se veía la guerrilla del PKK apoyando
a Kemal Kılıçdaroğlu en unos vídeos totalmente fabricados. Recordemos que el PKK está considerado como organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Esta cooptación, como digo, de partidos pequeños también ha contribuido a radicalizar este discurso y a polarizar a la sociedad turca, pero al mismo tiempo a enraizar, ¿no?, los apoyos de Erdogan. Y luego un último punto que tendría que ver con la represión política. Hemos visto, sobre todo a partir de 2016, pues las purgas que se llevaron a cabo después del intento de golpe de Estado, que tuvo lugar en julio de ese año, pues un incremento de la censura y de la represión política de manera muy sistemática en el partido prokurdo, el HDP. Recordemos, solo dos datos: parte de sus colíderes están en la cárcel desde 2016 y sobre el partido prokurdo pende una amenaza de ilegalización. De hecho, por eso el partido prokurdo tuvo que presentarse con unas nuevas siglas en estas elecciones, el Partido de la Izquierda Verde, y también vemos una represión más quirúrgica en el ACHP, que es el principal partido de la oposición. Y solo un dato: recordemos que el alcalde de Estambul, que pertenece al CHP, es decir, al principal partido de la oposición, y que llegó al poder en 2019, pues también está pendiente de la apelación de una sentencia que le podría llevar a la cárcel e inhabilitar políticamente, despojándole así del puesto de la alcaldía justo antes de las elecciones locales que van a tener lugar el año que viene en Turquía. Yo apuntaré estos 4 motivos para explicar el éxito de Erdogan. Andrea. Sí, pues totalmente, porque lo primero de todo, el punto del carisma de Erdogan, que siempre ha sido como uno de sus puntos fuertes y que le ha ayudado mucho a escalar hasta donde está actualmente, porque si ves sus discursos a sus 69 años, se hace discursos de 45 minutos en los que a lo mejor mira el papel 2 veces. Este ha sido un punto a favor de Erdogan en contraposición a Kılıçdaroğlu, que no tenía, por así decirlo, ese carisma. Por otra parte, en la segunda vuelta se intentó como un discurso más polarizante por parte de ambos candidatos, pero a Kılıçdaroğlu le pasó lo mismo que en la primera vuelta, que partía como favorito, pero posteriormente se ha podido ver que no ha conseguido captar a votantes más allá de los que ya habían entrado en esa lógica anti-Erdogan. Y como decía la profesora, lo que se ha conseguido Erdogan ha sido captar a nuevos votantes con las ayudas sociales, la narrativa, porque también, como han dicho, una cosa que ha hecho Erdogan es cargar muy fuerte contra el colectivo LGTB, que es una cosa que hace bastante a menudo. Por ejemplo, cuando Turquía salió del convenio de Estambul, lo hicieron justificando que lo hacían porque es que eso destruía la familia tradicional y que daba alas a feminismo y LGTB y cosas así. Luego también Erdogan en esta segunda vuelta ha confiado bastante en su ministro de Interior, bueno, ex ministro de Interior, Süleyman Soylu, para cargar también muy fuerte, acusando de traidores a cualquiera que hiciese una política pro Estados Unidos, o sea, haciendo mención a que el CHP suele tener una política exterior más orientada hacia Occidente. Luego, posteriormente, como ya hemos dicho, Erdogan no consiguió en la primera vuelta lo suficiente como para declararse ganador, pero no lo consiguió por 0,5, mientras que Kılıçdaroğlu necesitaba un 5% de los votos para llegar a solo al 50%, mientras que Erdogan para ganar necesitaba poquísimo. Otro punto importante fue que el tercer candidato en las elecciones, el ultranacionalista Sinan Ogan, dio su apoyo a Erdogan, aunque realmente yo dudo que Erdogan necesitase su apoyo, ya que solo por afinidad ideológica ya iba a haber un trasvase de votos importante a su favor. Por lo que Erdogan habría necesitado muy poquito para ganar, pero mientras que Kılıçdaroğlu habría necesitado a todos los votantes de Sinan Ogan y todavía más. Por lo cual en esta segunda vuelta ya estaba como bastante decidido en favor de Erdogan. Sí, y sumemos además, bueno, a los gestos que tuvo antes de las elecciones, el aumento a los empleados públicos,
Pero en algún punto me parece que Erdogan ganó, pero no sostuvo la totalidad del poder que tenía antes, como señalaba Carmen, y enfrenta, bueno, ahora tiene 25 millones de personas que le votaron en contra, un parlamento que ya no va a manejar cómodamente. Eh, lo que sí queda claro es que la sociedad turca, eh, en una circunstancia muy complicada después del terremoto, con una inflación muy alta, prefirió, como decimos por acá, malo conocido que malo por conocer. Y en ese sentido, creo que Erdogan explotó muy bien, por lo menos es lo que en sus discursos quedaba claro, el temor de la sociedad, o por lo menos de la mayoría de la sociedad turca, a la inestabilidad que podría llegar a venir en caso de asumir una coalición que representaba intereses tan diversos que finalmente podrían contribuir a que esa situación generada por el terremoto y la inflación y otros factores se agravaran. En última instancia, lo que permitieron es que Erdogan siga un periodo más, luego las cuestiones de la edad y de la constitución no van a permitir que siga, y con esto voy a tirar un concepto que me gustaría que lo retomen ustedes. Erdogan ahora tiene un doble desafío. Tiene que, por un lado, estabilizar la economía, responder a esa oposición y al mismo tiempo inicia una carrera por su propia sucesión. Insisto, la edad es un factor inamovible que podría llegar a afectar la gobernabilidad de los siguientes pasos, porque si dentro del propio gobierno empiezan a convivir factores que podrían buscar ocupar esos espacios que eventualmente dejaría Erdogan, Turquía no está enfrentando un nuevo periodo presidencial en las condiciones políticas ideales. ¿Queréis decir algo a lo que ha dicho Nacho? Cualquiera de los dos me da igual. Bueno, yo creo que es que se han abierto aquí muchos escenarios de futuro que veremos cómo se van consolidando, porque por un lado, por ejemplo, respecto a la sucesión, Erdogan dijo que esta sería su última candidatura a la presidencia, pero por otro lado, en el balcón en uno de los balcones, ¿no?, de la noche electoral en las que dio el discurso del 28 de mayo, pues él dijo que esto no solo ha llegado al domingo, llegará hasta la tumba, ¿no? Estaremos juntos hasta la tumba. Fue simplemente metafórico o realmente tendrá ganas de dejar la presidencia, eso ya lo veremos en el futuro. Por otro lado, teóricamente él no podría presentarse a una tercera convocatoria electoral como presidente, pero dentro de lo que es este marco constitucional que fue aprobado con el referéndum de 2017, pero hay un apartado dentro de la Constitución que indica que si el Parlamento es el que convoca elecciones y no el presidente, esto le daría al presidente la oportunidad de presentarse un tercer mandato. Con lo cual, ese escenario está abierto. O sea, veremos en el futuro lo que puede ocurrir. En el futuro más inmediato, pues Erdogan lo que ha declarado es que quiere retomar Estambul, que pertenece a la oposición. Las elecciones municipales, como comentaba anteriormente, son el año próximo y veremos qué pasos se van a dar en esa dirección y si realmente se harán, bueno, pues qué instrumentos se va a utilizar para retomar tanto Estambul como Ankara. Y luego, bueno, pues en el ámbito de la oposición, luego podemos entrar, si queréis, en el tema económico por ir separando temas, pero en el ámbito de la oposición, claro, hay un desafío claramente respecto para lo que ha sido el rival, ¿no?, principal rival de Erdogan, que ha sido Kemal Kılıçdaroğlu. Ha estado cerca de conseguir la presidencia, pero evidentemente no ha sido suficiente. Esto está generando importantes críticas a su liderazgo, que veremos si es capaz de, digamos, canalizar con éxito o si finalmente tiene que retirarse de esta posición, ¿no?, que le ha llevado
al frente de una de las principales alianzas opositoras, conocida como la Mesa de los Seis, ¿no? Que incluye a 6 partidos de muy diferente signo y que llegó a firmar esta alianza pues, un manifiesto conjunto antes de las elecciones generales y presidenciales. Junto a este incógnita que se abre sobre el liderazgo de Kılıçdaroğlu, habrá que ver también si esa oposición tan dispar, dentro de lo que se conoce como la Mesa de los Seis, va a ser capaz de mantenerse unida. Recordemos que solo 2 partidos consiguieron escaños per se en las elecciones generales que se celebraron junto con la primera vuelta de las presidenciales, el 14 de mayo. El principal partido de la oposición, CHP y Party, consiguieron diputados directamente, y el resto de los otros 4 partidos más pequeños que conforman la Mesa de los Seis consiguieron diputados porque iban en las listas del CHP. Entonces aquí se abre otra incógnita a la hora de ver cómo estos diputados de partidos pequeños, si van a ser capaces de mantener la unidad dentro de la Asamblea, e incluso se está hablando, veremos si eso es real o no. Estos son escenarios futuribles y estamos especulando. Veremos si el AKP no intenta cooptar a parte de estos diputados y llevarlos a su terreno. Y luego una incógnita muy importante se abre también en el ámbito del Partido Pro-Kurdo. El líder en 2016, uno de sus colíderes, Selahattin Demirtas, que fue clave para ayudar a propulsar a Ekrem İmamoğlu del CHP a la alcaldía de Estambul en 2019 y que fue clave a la hora de pedir el voto para Kılıçdaroğlu entre las regiones kurdas de Turquía en estas últimas elecciones generales y presidenciales, pues acaba de decir hace pocos días, a través de una entrevista y de su canal de Twitter, comunicaba que se retiraba de la actividad política. Como digo, Selahattin Demirtas ha tenido un papel clave a la hora de promover la unidad de la oposición frente a Erdogan y promover un cambio de régimen en Turquía, pero sin él en la política activa no sabemos de qué manera, ¿no?, se va a articular esta relación tan difícil entre el Partido Pro-Kurdo y la Mesa de los Seis, teniendo en cuenta que dentro de la Mesa de los Seis tenemos un partido ultranacionalista como el Partido Bueno, que tiene problemas, ¿no?, para explicar a sus bases una alianza o una relación con el Partido Pro-Kurdo. Sí, yo quería decir sobre respecto a la sucesión de Erdogan, como han comentado, todavía es pronto para saber, estamos hablando de escenarios futuros y no se sabe si realmente se va a presentar, porque hay que tener una cosa en cuenta. O sea, por ejemplo, Kılıçdaroğlu es mayor que Erdogan, tiene 74 años, así que si hubiese ganado tendríamos un candidato todavía más mayor. Y aunque la salud de Erdogan ha sido un tema de debate y que ha dado unos cuantos sustos en esta campaña electoral, que decían que incluso había sufrido un infarto, que hubo 2 días que no se sabía nada de él, pero como ha dicho la profesora, lo que dijo en el Palacio Presidencial fue bastante llamativo, es decir, estamos juntos hasta la tumba. Además que Erdogan siempre ha tenido como una estrategia de rodearse como de un halo de misterio que no sabe muy bien por dónde va a salir, tanto en política exterior como interior. Y le interesa sobre todo a nivel exterior, donde su victoria no ha sido como muy bien acogida, ya que países occidentales tenían un claro favorito que era Kılıçdaroğlu, como por ejemplo los verdes alemanes le apoyaban. Por esto yo creo que va a intentar mantener como esa incógnita hasta que sea totalmente necesario, y luego eso, tiene ahora mismo el desafío de intentar recuperar el poder que ha tenido en años anteriores, porque hay que tener en cuenta que en 2002 ya el AKP irrumpió en la política turca con mayorías absolutas y las ha ido encadenando durante muchísimo tiempo hasta que empezaron perdiendo el Parlamento, las alcaldías. Así que es su principal desafío ahora mismo. Sí, bueno, algunos datos ya tenemos.
Tenemos a Mehmet Şimşek, que es el nuevo ministro de Finanzas, que viene a poner orden en una economía que, como dijimos, tiene algunos problemas. Y relacionado con esto, Turquía necesita créditos urgentes. A ver cuánto dura este ministro, que los ministros de finanzas en Turquía suelen ser demasiados efímeros. Sí, y este parece ser bastante ortodoxo por lo que leía el otro día. Pero en ese financiamiento me parece clave el vínculo que pueda construir Turquía. Ya no hablo solamente de Erdogan, hablo de Turquía con Europa, que probablemente sea la principal fuente de financiamiento, porque no creo que los cataríes en este momento estén dispuestos a salvar a la lira turca otra vez, como creo que fue en el 2017. Yo creo que se van a ir por otros sitios, más por países como Arabia Saudí, etcétera, más que por Europa, porque Europa les pone demasiadas condiciones. Y ya, ya los primeros días del gobierno ya venía el ministro de Exteriores diciendo lo de la candidatura de Suecia, a menos que cumplan con sus deberes, seguimos vetándolo. Sí, Europa en el momento de la asunción en la Catedral de Sofía ya le estaba diciendo, ya Suecia cumplió las condiciones, ahora lo tienen que aceptar. O sea, le estaba poniendo un condicionamiento. Y eso nos lleva al segundo gran nombre confirmado, que es Fidan. Recordemos que Fidan es el hombre que manejaba todo el sistema de inteligencia, fue el hombre clave en el golpe, en el autogolpe, como le dicen algunos, y va a ir a exteriores, con lo cual es coherente con lo que decías, Andrea, que seguramente va a buscar algún tipo de alianza alternativa o de salida para que Turquía encuentre financiamiento sosteniendo el mismo tipo de política exterior autónoma a Europa y de alguna manera autónoma a la OTAN, que le permita tener alternativas a un problema que es objetivamente complicado de resolver, que es que su economía no es atractiva en este momento para las inversiones, digo, no solo por la inflación, sino porque las otras variables tampoco son atractivas, y como vos decías, menos para Europa. Entonces, sí, claramente me parece que Erdogan va a explotar esa política exterior que le permita financiarse con fuentes alternativas, y esto ya tenemos una semi-certeza de que no va a cambiar mucho, sino que probablemente la línea directriz interna y externa se profundice con una oposición que, si bien logra un número importante, no está lo suficientemente consolidada como para ejercer una presión que haga variar este camino. La política exterior yo la veo más con una tendencia continuista, por lo que decías, por quién ha ocupado el Ministerio de Exteriores, que este nombramiento de ministros ha sido cuanto menos llamativo, porque personalidades muy importantes del gobierno de Erdogan, como es el ministro de Exteriores, Defensa o Interior, se han ido, porque Süleyman Soylu, el ministro de Interior, era una figura muy importante dentro del gobierno de Erdogan y también lo han quitado, así que se puede ver como que puede haber un cambio, pero no tanto en política exterior, porque además también en la propia naturaleza de la política exterior de los países suelen ser cambios muy graduales, o sea, no suele haber virajes bruscos. En política exterior hemos visto diferentes etapas, ¿no? Desde la primera legislatura de la AKP, que bueno, Nish califica de época dorada. Es esta época en la que llega a abrir Turquía negociaciones de adhesión con la Unión Europea, y que en el ámbito internacional va a tener un gran activismo, es decir, es perfectamente compatible una Turquía que se abre al mundo, algo que, por cierto, no inaugura el AKP, en esto utiliza, digamos, es continuista respecto de épocas anteriores, lo único que profundiza ese rol de activista en la arena internacional, que es compatible con su candidatura a la Unión Europea. Es con el estallido de la primavera árabe cuando vamos a ver a una Turquía diferente, en el sentido de que va a dar paso, ¿no?, a otros tipos de herramientas de política exterior. En esta época dorada de la que hablaba Onish, Turquía va a utilizar principalmente el poder blando y va a revitalizar su papel activo en la arena internacional, sobre todo con un papel de mediación.
esto va a cambiar en la primavera árabe. Vamos a ver una Turquía que empieza a utilizar claramente el poder duro y que se va a poner, va a tomar partido en los conflictos de la zona. Esto le va a llevar a tener muchísimos roces de una manera escalonada con muchos países de toda la zona, o sea, de los países del Golfo, de Norte de África, por supuesto con países de la Unión Europea, con Estados Unidos, por diferentes motivos. Y de hecho, el portavoz presidencial, Ibrahim Kalın, que ahora está al frente del Servicio de Inteligencia turca, pues él hablaba de que Turquía había elegido el camino de la preciada soledad. Es decir, bueno, como diciendo, somos conscientes de que nuestros pasos unilaterales nos están llevando a enemistarnos con todo el mundo, pero hacía, digamos, bandera de ello. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a ver las consecuencias de la crisis económica, sobre todo a partir de 2018, se dan cuenta de que ellos no pueden mantener esta relación tan conflictiva con tantos países. Y entonces se produce, sobre todo a partir de 2020-2021, lo que se llama la normalización de la política exterior turca. Y vemos cómo empiezan a restablecer heridas y mejorar relaciones desde al-Sisi en Egipto, al que no reconocía Erdogan desde el golpe de Estado 2013, con Arabia Saudí, Emiratos, empiezan a mejorarse el tono en las relaciones con Estados Unidos, baja el tono en sus relaciones con Grecia, que están sujetas a fortísimos altibajos, pero, como digo, nos encontramos ahora en este momento de normalización de la política exterior, de mejora en sus relaciones bilaterales, porque le va mucho en la situación económica. Y efectivamente, como bien habéis mencionado, la nominación de Mehmet Şimşek como ministro de Finanzas y Hacienda es una señal a los mercados, es una señal para la inversión, sobre todo para los mercados europeos, para el mercado estadounidense. Recordemos que recibió Erdogan inyecciones de dinero de Rusia, de los países del Golfo justo antes de las elecciones. Incluso Rusia le ha permitido aplazar los pagos de gas natural que importa de Rusia, pero esto no es suficiente y para esa mayor estabilidad económica necesita, pues, como decía Mehmet Şimşek, ¿no?, cuando tomó el puesto, Turquía debe volver a una política racional en el ámbito de la economía. Entonces, la economía va a marcar indudablemente mucho su política exterior, recordando, eso sí, que desde que Erdogan está habituado a utilizar las herramientas de política exterior según considere, y lo hemos visto utilizando herramientas de política exterior de poder blando, de poder duro o de diplomacia coercitiva, si así lo ha estimado, para conseguir sus objetivos. No, es que los cambios en la política exterior turca desde que llegó Erdogan son cuanto menos llamativos porque, como decía la profesora, se empezó a dar una política más activa, pero como que permanecía esa idea de la política exterior turca de cero problemas con los vecinos, que eso empieza a cambiar, como dice, a partir de las primaveras árabes, en las que básicamente no había follón en 2000 kilómetros a la redonda donde no intentasen meterse de alguna manera, como vienen a ser Libia, Siria, luego en Ucrania mediando, y también la venta de drones, que ha sido como una de las herramientas de política exterior estrellas de Turquía y que les ha valido una enorme popularidad. Como decía, la parte mala de esta política exterior tan agresiva es que es cuestión de tiempo que a todos esos países a los que están perjudicando se uniesen para intentar hacer frente a Turquía. Se dieron unos ciertos intentos allá por 2020, pero que no llegaron a nada y ya como que se intentaron ir mejorando esas relaciones en las que, como por ejemplo decía, pero es que es eso, hay unas ciertas tiranteces, como viene a ser Grecia, que es que Grecia y Turquía se llevan llevando mal desde prácticamente la fundación de Turquía, no es una cosa de Erdogan, son dinámicas históricas. Luego también con Egipto mejorar las relaciones, aunque la cuestión de los hermanos musulmanes sigue siendo ahí un tema bastante llamativo, ya que Turquía es como el gran patrocinador y que ampara a los hermanos musulmanes, los cuales persigue el gobierno de al-Sisi. Luego eso, la mejora de las relaciones con Arabia Saudí,
ya que Turquía, así hablando a grandes rasgos, hay muchísimos factores, Turquía necesita dinero y Arabia Saudí necesita a Erdogan, porque la figura de Erdogan tira muchísimo en el mundo musulmán, la necesita en esa competición que hay entre Islam suní, sí es importante tener a Erdogan de tu lado, además de la posición estratégica que es Turquía. Así que se han ido dando unas mejoras de las relaciones, pero una cosa, en mi opinión, que ha aprendido bastante Turquía es que es mejor construirte tu propia mesa que andar rogando por una silla, que es lo que ha pasado. La Unión Europea ya no tienen como ningún interés en integrarse porque además saben que no es posible, sobre todo por reticencias como Grecia, Francia, etcétera, por lo que están ahora mismo en una situación como bastante a gusto con las relaciones que han formado. Sí. Igual da la impresión que desde el principio de año Erdogan, en términos de política exterior, ha empezado, bajó la guardia o por lo menos perdió la iniciativa para dedicarse a una campaña electoral que era vital para él. Y ha dejado algunos asuntos pendientes. Por ejemplo, vos mencionaste lo de la hermandad musulmana, y eso es una cuña en la disputa entre Qatar por un lado y Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita por el otro, en donde Turquía tiene que tomar algún tipo de decisión. La segunda cuña que yo veo que no está resolviendo por ahora es que Turquía es vital para que Rusia pueda seguir sacando el 20% de su producción, que no es poco. El 20% de su producción sale por el Mar Negro y eso lo permite Turquía y no tomó ningún tipo de medida, no se plegó a las sanciones contra Rusia. Y en algún punto la cuestión de Suecia es un mensaje de Europa diciéndole, bueno, estamos jugándonos una instancia crucial en Ucrania y Turquía sigue siendo una válvula de escape para Putin. Y yo creo que ahí también se le va a jugar una carta en la que va a tener que tomar una posición, porque lo que ustedes explican es desde Turquía, pero Turquía está en un mundo en el que también hay presiones que se le van generando. Y tengamos en cuenta que Rusia está zafando de alguna manera por Turquía, por India y por China. Entonces, sacar el factor turco del medio, yo creo que para Occidente es más que importante, más si tiene conciencia de que Turquía no está en una posición del todo cómoda, porque también tiene conflictos. Y no olvidemos el conflicto turco. Yo creo que el nombramiento de Şimşek, que es kurdo, es una señal para tratar de atraer a los sectores moderados de los kurdos. Y por otro lado, hay que resolver la cuestión de Siria. La cuestión de Siria para Turquía es un pendiente muy importante que le insume muchos fondos, que le insume mucho costo, mucha energía política. Y todo esto estuvo pausado durante al menos 6 meses. Y ahora, cuando se ponga en movimiento, quisiera saber qué va a pasar, más que nada si es una administración que radicaliza sus posturas, y con esto termino, algo que me parece que fue una señal esto de la asunción a la Catedral de Sofía, en un ámbito musulmán, no fue en el Palacio Presidencial, fue en la Catedral de Sofía. Creo que fue una señal de su radicalización y creo que estos conflictos pendientes ahora van a imprimirle una lógica diferente, más que nada si Erdogan decide profundizar digamos, el signo radical en su política interna y externa. Uh-huh. Bueno, en cuanto, o sea, profundizando en política exterior, yo hablaría sobre todo de pragmatismo, ¿no? Habéis mencionado también los hermanos musulmanes, pues dentro de esta normalización de relaciones con Egipto en los últimos años hemos visto cómo oficiales turcos pues han pedido o han influido para que los canales de los hermanos musulmanes que operaban desde Turquía fueran minimizando su crítica al Sisi. Es decir, que sí se han dado pasos, ¿no?, en cuanto a los hermanos musulmanes para normalizar sus relaciones con Egipto, por ejemplo. Y luego, pues, hablando de pragmatismo, yo hablaría de pragmatismo, de equilibrios. Vemos cómo Turquía mantiene esta relación con lo que es el bloque atlántico.
es una relación muy transaccional, pero como es la relación que mantiene también con Rusia o con China. Lo único que es verdad que Erdogan tiene una relación más afín personalmente con Putin, pero es una relación igualmente transaccional. Rusia y Turquía tienen muchísimos puntos en común de una enorme Sí, relevancia, quisiera securitarios, económicos. interrumpirte en Sí. una cosita. Sí, pero esta relación podría variar si la contraofensiva ucraniana tiene éxito o es un fracaso absoluto y Occidente decidiera que es tiempo de ahogar a Rusia aún más y avanzar en sanciones contra empresas y países que comercien con Rusia. En ese caso, Turquía tendría que tomar una postura mucho más nítida y debería abandonar el pragmatismo, por lo menos se vería forzado a tomar una decisión. Ahora, eso es lo que te quería decir. No Ya, creo que se atreviesen a tanto, porque Turquía mm, sigue teniendo armas de presión bastante importantes. O sea, está, lo que decimos, muy bien colocada, es el segundo mayor ejército de la OTAN, o sea, si intentan presionarlo, Turquía puede devolverlas. Y hemos visto que Erdogan no pasa una. Y lo que decía la profesora, que es que son relaciones muy transaccionales y muchas veces lo he dicho, que es que para entender la política exterior turca, la primera norma es que Turquía juega para Turquía. O sea, va a ir al bloque y tendrá lo que necesite y no se va a mover un milímetro más allá de lo que necesite. sí, o sea, y desde luego el interés nacional, o sea, este interés, ¿no? Interés nacional que se ha arrogado Erdogan es algo que defiende en las diferentes mesas de negociaciones. Hemos visto cómo en el conflicto de Ucrania ya ha habido presiones para Turquía para que sancionara económicamente a Rusia y no lo ha hecho, ¿no? Alegando que quiere mantener ese papel de mediador entre Rusia y Ucrania. Y al mismo tiempo condenó clarísimamente. O sea, la verdad es que en este sentido, y esto incluso se lo reconoce la oposición política, Erdogan ha hecho un malabarismo político con la cuestión de Ucrania muy llamativa, porque condenó clarísimamente la agresión, pero clarísimamente, llegó a vender drones a Ucrania y sin embargo llegó a condenar a Rusia dentro de Naciones Unidas y sin embargo llegó a aplicar el convenio de Montreux para el paso de los buques de guerra, que afectó al paso de los buques de guerra por los estrechos del Bósforo, pero se negó a aplicar las sanciones económicas a Rusia, alegando que ellos querían tener un papel de mediador y mantener los canales abiertos con Rusia, y eso se le ha permitido. Entonces, veremos cómo se desenvuelve el conflicto. Pero es verdad que al final el conflicto, con esto no descubro nada nuevo, para que se solucione solo puede tener una postura, o sea, una vía dialogada y en este sentido Turquía, ya no digo como mediador, ¿no? Un mediador tiene un papel, puede influir en las decisiones de los contendientes, pero podría facilitar este acuerdo entre los dos países y es un papel que quiere mantener. En cuanto a la OTAN, hemos visto, es que es todo también muy pragmático y fruto de negociaciones. Dijo que sí a Finlandia, a Suecia Turquía le ha obligado a reformar su ley antiterrorista. Suecia también ha levantado el embargo de armas contra Turquía, que aplicó desde 2019, desde su intervención en Siria, y está sobre la mesa si influirá en la decisión de Turquía sobre la entrada de Suecia en la OTAN la venta de los caza F-16 estadounidenses. Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, decía hace pocos días que la venta de los F-16 a Turquía no estaba sobre la mesa a la hora de influir sobre la postura turca en relación a Suecia, pero sin embargo el Congreso, él reconocía que para el Congreso sí, el Congreso estadounidense parece estar condicionando claramente la venta de esos F-16, esos caza, a Turquía, lo está supeditando a que Turquía ratifique la entrada de Suecia en la OTAN. De nuevo, una postura negociadora en la que Turquía establece sus demandas y desde luego pues veremos qué ocurre en julio, ¿no? de cara a la posible adhesión de Suecia en la OTAN, si esto es suficiente o no. Sí,
porque Turquía le dio a Suecia incluso una lista de miembros del PKK que exigía su deportación y no han cedido, pero ni un milímetro en sus demandas, por más que han ido altos cargos de Suecia y Finlandia y del secretario general de la OTAN, no han cedido. Y ahora mismo, con relación a lo que decían de la guerra de Ucrania, ha tenido un gran pragmatismo de ir saltando de un lado a otro de la valla, pero es que se les ha permitido porque de cierta forma la OTAN, por decirlo, les convenía porque es una manera como de, si Turquía está de mediador, pues ya es una manera de estar un poquito más metidos en las negociaciones porque quien está no es la Unión Europea, no es la OTAN, es Turquía. Así que es la manera de tener un poquito más metida la cabeza ahí, aunque las relaciones, eso, Turquía-OTAN, son ciertamente tensas. Mm. Y ahora mismo también con la cuestión del enorme pragmatismo y de las negociaciones que están teniendo, no creo que lo de las condenas en Naciones Unidas sea algo que le moleste particularmente a Rusia, porque es como, vale, de cara a la galería lo condenas, pero luego lo importante es cómo te desenvuelves en la práctica. Luego, al mismo tiempo, su papel mediador en la guerra de Ucrania ha sido realmente ventajoso para Turquía, como por ejemplo los acuerdos del grano, en los que Turquía se llevaba una importante, como se dice, quien parte y reparte se llama la mejor parte, pues se llevan una tajada bastante importante de eso, lo cual yo creo que también ha ayudado a Erdogan a que la inflación no se disparase tantísimo como podía pasar, aunque realmente hay colas del hambre en Estambul, así que la situación sigue siendo delicada. Si la OTAN resuelve la cuestión de Ucrania, le queda una posibilidad y una capacidad para resolver conflictos y prescindir de Turquía y su importancia dentro de la OTAN. Entonces me parece que hay muchos factores que, como la edad de Erdogan, pueden hacer variar el escenario, pero estamos describiendo un escenario que llega hasta hoy, ¿no? Que estaremos expectantes a todo lo que ocurra y sin duda, o sea, la política turca, tanto interna como externa, seguro que nos da muchas sorpresas. Sí, nunca decepciona, es muy interesante y realmente analizarla con todos sus factores es algo realmente interesante. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres y Carmen, a ti que era tu conocida, también me gustaría alguna otra vez también contar más contigo, ¿vale? Si tú puedes. Vamos hablando. Vale, pues muchísimas gracias.